Profe, yo soy Bueno. listo. Dale. Ya. Estamos. Hola, hola. Buenas noches. Bienvenidos a todos a esta Escuela del Rol. eh, Aquí realizada por la gente de 20, que somos un grupo de ñoños que lleva más de 20 años jugando rol y más de 2 años transmitiendo en Twitch. Y por eso hemos decidido hacer experimentos extraños el día de hoy. Y en previo al sofá traemos Pathfinder con el disclaimer de segunda edición. Y pues nos está acompañando Carito y Mario, lo están haciendo porque ellos van a estar también presentes aquí en Bogotá, van a estar en el sofá y espero y cruzo los dedos fervientemente para que sean narradores, así me toque a mí ser jugador. Ay, maldito. No. No, mentira, no. Tal vez sean narradores, es lo más probable, y por eso están aquí para contarnos un poco de este sistema y va a ser como nuestra primera aproximación porque pues Pathfinder tiene muchos... eh, digamos, como visiones. Hay muchas cosas que se han hecho alrededor de Pathfinder, de si es complejo, si es sencillo, si facilita, si... Bueno, hay toda una cantidad de misticismos alrededor de Pathfinder. Entonces, esto es un video corto, va a ser un capítulo así extraordinario y la idea es como aproximarnos a Pathfinder para tratar de romperlo, fragmentarlo y tener como claridad de cómo funciona este juego tan encantador. Entonces, Carito, Mario, bienvenidos a esta Gracias. nuestra primera escuela del rol. Eso, vamos a divulgar la palabra de Paiso y De Pathfinder. Paiso. No, la Osas de palabra de Paiso. Paiso. Sí, bueno, lo primero ahí, como por decirlo, estábamos mencionando antes de comenzar el programa, esto gracias a David tengo en mis manos la segunda edición y lo primero que llama la atención es, esto es un Esto. volumen masivo, de por sí me cuesta mantenerlo en pantalla porque pesa como el diablo. Creo que un libro como de los tradicionales llega a ser 3/4. Y Hermosas 640 páginas. 640 páginas. Pareciera aterrador, pero al momento en que uno empieza como a revisarlo, se da cuenta que son útiles, no es como que estén ahí como porque sí, sino cada página es información, más información, más información. Ya me contarán un poco más al respecto. Además, expreso yo de Pathfinder, tengo más o menos una idea por lo que conocí con Starfinder y ahora que me arrojé a dirigir Starfinder. Pero ya aproximándome a segunda edición, esto ya Claro. es otra cosa completamente diferente. Entonces, a nuestra audiencia vamos a tener una serie de secciones, de momentos para charlar de Pathfinder. Básicamente vamos a hablar como de su mecánica en general, cómo sería el tema del combate, que suele ser una de las cosas complejas en los juegos de rol, ahondar un poco en la narrativa, en las historias que se puede contar en Pathfinder. Siento que en eso hay mucho por contar. Y finalmente, como en qué se parece a otros juegos y en qué se distancia de los mismos, como tal vez en qué se parece a Calabozos o en qué se diferencia, y en otros muchos más que hay alrededor de esto de fantasía épica. Y cerraríamos de pronto con preguntas del chat o si les generó alguna inquietud a nuestra audiencia. No sé si hay intro o si vamos directamente, No, vamos producción, directo a la directamente. materia. Claro, El a la tiempo es materia, corto y y hay hay mucho mucha que materia hablar. que dar. Ok, listo. Entonces, amigos, los escucho. ¿Cómo funciona Pathfinder? Pathfinder, bueno, para los que ya partiendo de 0-0, como es Pathfinder 1.0.1. Pathfinder, obviamente, como siempre, es un juego de rol de fantasía, hecho por la compañía Paizo, distribuido por Devir, ¿cierto? Para la lengua hispana. Y finalmente en Pathfinder yo diría que la primera gran diferencia, como mencionaba, es la historia que está, el lore, por decirlo así, que el setting que está creado en torno a Pathfinder, además de ya en segunda edición, como para ver un poco la diferencia. La primera edición es básicamente 3.5 y la segunda edición revisa las reglas
para ganar más que nada balance en torno a clases, razas, sistemas en general, para otorgarle una forma de acompañar a campañas de larga duración. Ok, Eso es lo que frente, yo diría que es para mí la gran fortaleza de Pathfinder. de Pathfinder. Hay una cosa a aclarar, digamos que de pronto uno da por hecho ciertas cosas, cuando nosotros decimos 3.5 suele ser como Claro, algo que uno da por es hecho, Dungeons, ¿sí? claro. Es Dungeons, y Dungeons and digamos Dragons, claro. que Sí, Dungeons 3.5 fue un sí. sistema bastante fuerte en su momento y básicamente fue como el que utilizó y organizó los dados tradicionales que conocemos de juegos de rol, ¿no? Un D4, un D6, un D8, un D12, un de 20, creo que El hay. sistema de 20. Ah, bueno, el de 10, que es lo que vamos a conocer como el sistema de dados de 20, que utiliza toda la colección de dados. Eso es como lo primero a tener en cuenta con Pathfinder, y es que hay que comprar un set de dados. No, no sirve con Sí, daditos de 6, no no, sirve como, sino hay que tener por lo el menos sistema de 20, claro. un Por lo set de menos uno de dados, cada uno, sí. uno de cada uno. Y tiene como estos elementos de 3.5, que es como una versión bastante ya añeja de los juegos de rol en primera edición, y ahora en segunda Claro, lo modificaron, dices tú, ¿no? O sea, correcto. y cuando dices como esto de largo alcance, yo sí lo noté al mirar el libro, y es que una gran sección del libro es o sea, la progresión de los personajes, ¿no? O sea, está Correcto. pensado para que los personajes lleguen lejos. Claro, O sea, o sea, y el sistema está muy bien hecho en cuanto a reglas, que yo creo que es, por ejemplo, es natural comparar Pathfinder con Calabozos. Nace un poco de ahí, un poco más. Me gustaría en algún punto tocar la historia finalmente de cómo nace Pathfinder para que vean y entiendan de por qué es así este sistema. Em, y lo que mucho toca de esto, las campañas más grandes, el tema también del balance que está en la progresión, son todos estos quizás como mini sistemas sí, que Pathfinder tiene muy bien como controlados. No son reglas complejas para nada, pero sí creo que son hartas, que al principio eso puede ser lo agobiante, que uno ve reglas para todo, pero son reglas realmente simples y bastante como naturales y fáciles de entender, pero que te producen este balance para que nada se sienta demasiado o muy poderoso o muy débil o que hay como ok, un meta el cual jugar. En Pathfinder eso yo no he visto que suceda, no de una forma tan sencilla. Eh, y de hecho llega al punto de eh, premiar cierto tipo de jugabilidad, de jugabilidad más variada, de ser innovador, de estar siempre buscando como formas nuevas de ir resolviendo problemas, y también, por otro lado, penalizar cuando no lo haces. ok. Entonces te lleva un poco a eso. Pero cuando tú dices penalizar, ¿cómo lo hace? O Por, cómo... por ejemplo, digo, la forma más fácil de verlo es que cuando llevamos el tema del sistema de combate, eh, Pathfinder, si tú repites la misma acción todo el tiempo, te empieza a poner penalizadores eh, por producir eso. Allá la niña de atrás. Gracias, profe. A ver, pero también hay una cosa que, aprovechando eso, que también nos pasó cuando jugamos Pathfinder. ¿Cómo son las acciones en Pathfinder? ¿Ya? Pathfinder tiene tres acciones. Ok, Tú, tú puedes o moverte, o atacar, o utilizar algún elemento de tu poción, etcétera. ¿Ya? Puedes moverte, atacar, moverte. Puedes Atacar, atacar, atacar tres atacar. veces. ¿Ya? O ataco, utilizo un hechizo, me muevo, etcétera. ¿Ya? Y hay acciones, hay hechizos, o digo, hay ataques, por ejemplo, en combate, o hay hechizos que utilizan más de una acción para realizarse, ¿ya? Entonces eso te limita como las acciones dependiendo qué tan bacán quieras hacer, como el movimiento, el hechizo, el alcance, un montón de cosas, ¿ya? Entonces, para tenerlo en cuenta en cuanto al tema de las acciones, que hablaba Mario, las penalizaciones cuando se realiza un ataque.
Ok, Continúe. eso yo creo que es una de las cosas que llama la atención cuando uno se aproxima a Pathfinder, que se distancia de 3.5 y es cuando uno lo primero que ve es como que hablan de acciones y actividades de 2 acciones o actividades de 3 Claro. acciones. Ahí ya como que uno empieza a decir, ok, ya esto está Entonces, claro, también distanciándose. le suma ese manejo de recursos a todos los Ok, personajes, ok, finalmente. chévere. Sí, eso me parece interesante. En todo caso, digamos que si hay como un elemento básico en términos de, esto utiliza un sistema tradicional de un lanzamiento de dado versus una dificultad como estamos Sí, acostumbrados, Sí. digamos, correcto. como en los juegos. Entonces, básicamente, digamos que en este principio es tú arrojas un dado de 20 y debes superar una dificultad dada por el Correcto. narrador. Es como, Y dentro de lo mismo, por ejemplo, que está esa dificultad, algo que es que también en segunda edición hace de una forma un poco más, no sé si balanceada, pero también es como divertida, es como entretenida, es el tema de los críticos, donde aquí ok, no es simple, aquí existe básicamente una escala de diferentes de éxitos y fallos, donde tú no necesariamente por sacar un 20 o un 1 tienes o un fallo automático o un éxito automático. Eso ok, también te lo nivela. Entonces, tú puedes tener un crítico, por ejemplo, porque sacaste un 20, pero la dificultad era más allá de 20. Eso no quiere decir que, gente, que por ser un 20 tiene que ser automático. Entonces ok. te da el No. crítico, pero como fallaste, te baja un peldaño y dice, bueno, es un éxito normal. Oh, ok, ok. Entonces, eso, Me parece triste. sí, sí, existe eso, pero también está al revés, donde finalmente tú sacas un 1, tienes una falla Y no, crítica, pero quizás tienes tantos bonificadores que llegas a eh, cumplir la dificultad y también te entrega, bueno, no fue un fallo crítico, fue un fallo normal. está bien, Y también lo entrega compensa. eso, claro, y también está eso, ese falla también es, si tú tienes un éxito normal, pero con bonificadores, ya sea por un lado o para el otro, se genera una diferencia de 10 o más, también te aumenta el crítico o te disminuye el fallo. Y ahí Esa vienen las... diferencia que tú dices es sobre la dificultad. Toda la Sí. dificultad. Si tú excedes, si tú pasas la dificultad por 10 puntos, te da un punto más como para que sea crítico. Oh, Y si estás 10 puntos abajo, te quita uno. Entonces uf, empiezan estas gracias frente entre el lado de que puedes que tengas un crítico en el dado, pero quizás no porque por la dificultad, que es más o menos de 10. Entonces sí, yo diría que Pathfinder es para los matemáticos, finalmente. Esto es como eso algo. estaba por Sí. preguntar, ¿no? Toca jugarlo con calculadora. Eh, Yo creo que con una mano alcanza, son números Ah, bajitos. bueno, bueno, está bien, está bien. Carito, ¿tú me ibas a decir algo? con respecto a lo de la calculadora y eso que ya es otra cosa que como que le asusta mucho a la gente y es la armada de personaje porque obviamente Pathfinder tiene cosas un poco más complejas que hace que te den como muchas más opciones al momento de armar personaje y es como la arma de personaje. Hay herramientas digitales que te ayudan a armarlo como para no morir Morir en en el el intento, intento. claro, que te pueden facilitar la vida, pero ahí empieza como lo rico de tú puedes escoger demasiadas cosas, de verdad, a veces uno se demora armando el personaje es porque uno se pone como el abanico es tan amplio y es como, ah, y si hago esto, y si no sé qué, pero entonces es como entretenido el poder como variar lo suficiente, porque personalmente, por ejemplo, a mí me pasa, casi siempre me hago hechiceros. Eso, casters es como mi obsesión. Predilección. Ok. Sí, Cambio, yo le suelo pero le huyo a los casters por la dificultad que puede implicar tenerlo. O sea, digamos que haciendo, ahí adelantándome un poquito, haciendo ese adelanto hacia en comparación con un calabozos y eso, yo usualmente como narrador le digo a alguien que está comenzando, evita los casters. En Pathfinder ustedes dirían como también no lo recomendarían para un novato o puede que sí funcione para alguien que apenas esté comenzando. ¿Cuál sería su... Caro lo duda. Dale. Me encanta que las caras de los dos son completamente dispares. Es como... Es que finalmente yo creo que no, no sé si para alguien nuevo es el decir no partes con un caster. Te diría que si no has tenido tiempo quizás de leer y prepararlo y Ok, llegas a improvisar, eh,
Va a Sí, ser difícil. yo prefiero, no es que sea difícil, pero te va a distraer la regla de tus Mm, personajes versus la historia o la acción o lo que realmente tiene que pasar y el resto pasa a ser un poco secundario para mi estilo de juego. Yo también por eso voy generalmente con personajes, me gusta, no sé, el bárbaro, el guerrero, finalmente el que no tiene mucho que luchar contra tanto sistema y preocuparme del problema en sí, con las ok, herramientas que tengo. Y también, gente, pasa aquí donde vamos a ver las clases después, eh, los casters son muy distintos unos de otros. Hay mucha combinación de personajes. Entonces también Ah, claro. yo diría que si quieres ser casters, hay casters que son más sencillos y más directos de usar que otros. Y ok. ahí es donde yo vengo a entrar. Y Ujú, nunca he jugado un caster igual en Pathfinder y esto que hemos jugado varias historias, mm, precisamente porque he tenido como tantas opciones que no tengo necesidad de recaer en la ficha segura de, yo ya conozco cómo se juega esto, entonces a ver, vamos a esto, que sí me pasa, por ejemplo, con Doños. Con Doños suelo ujú. recaer en como los dos de siempre. A veces me pongo loca y cambio el tema de la metamagia, pero, oh, Digamos que eh, en primeros niveles en Dungeons sí es muy fácil recaer en personas, y más si, o sea, si yo cojo el manual básico de calabozos, es mucho más limitado y pues ya uno lo va complementando con otros manuales, pero pues en este momento, digamos, como lo que ustedes me están contando del Pathfinder, el abanico es mucho más grande y versátil en ese sentido. Las razas son más conservadoras, son menos... A mí me parecían súper Menos. encantadores. Si juego Pathfinder, Sí. tengo que jugar con un pinche Goblin, Sí. porque fue una de las primeras cosas De que hecho, vi. una de las campañas más, no sé si campañas, pero una de las historias de las más famosas que uno encuentra en Pathfinder de primera edición es una saga de historias de one shots que se llama Weepy Goblins. Y trata ay, donde Ah, sí. qué todo es una maravilla. campaña de goblins. Todo es un, Es es un grupo y una como, party de goblins. no sé si ahí se alcance a ver por el brillo, pero es que un Pero yo Goblin te la, cocinero. dime la página y te lo... Esto es página 46 en la de español. Chuta, ya, esperen. Goblin, el goblin. No, Es, qué maravilla jugar con un pinche Goblin. Eso, y por ejemplo, aquí los gnomos también, que nos pasan en la party, los gnomos, por ejemplo, tienen esta cosa como de ser inquietos, hiperactivos, estar siempre creando, inventando, innovando, porque si no lo hacen, se ponen grises y empiezan literalmente a perder el color, a ponerse pálidos, y eso los lleva No, finalmente como a la muerte y a la vejez. Pero es el hecho de la- dejar de hacer cosas. son básicamente un humano con déficit de atención, se deprimen si no están jodiendo. Exacto. Tenemos elfos. Sí, los tenemos básicos. elfos. Pero aquí los elfos son anatómicamente, gente, como hablando, son alienígenas, básicamente. Son literalmente alienígenas que vienen de otro mundo. Entonces tienen rangos mucho más alienígenas, como iba a elegir así como el alienígena clásico, el marciano clásico, son como muy delgados, alargados, los ojos sin pupila de un solo tono. Oh, Oh, Es un feeling un poco distinto. También sigue siendo una raza longeva, sigue siendo un poco la de siempre, pero anatómicamente son levemente distintos. tienen su particularidad y estética. Claro, Ok. Enanos, supongo que también el enano un también clásico. más clásico. Sí, aquí ahí se repite un poco lo que sale ya de Dungeons y lo clásico de esto también estaba armado con abierto de Dungeons eh, y están esas razas, lo típico. Hay una raza también que es como, no sé, como cyborg, por decirlo así, como androide, que es Ajá. más robot pero como un robot igual sintiente. Eh, ese está por acá. Ah, Se bueno, y, pusieron y a aquí, buscar fíjate, en yo creo que la la gran diferencia también que biblioteca. pasa son en las divisiones, porque aquí las razas no son razas, son Ancestries. Ascendencias. ascendencias, son ancestries. Y esas Ascendencias. ascendencias finalmente después vienen con estos bagajes que le llama acá, o está el backgrounds, y uno lo empieza a mezclar. Aquí, por ejemplo, las razas mixtas son variaciones del humano. Uno parte como una ancestría humana, pero tu background puede ser semi-orco, semi-elfo,
y de ahí va variando. Y lo mismo pasa con las otras razas, con las otras ancestrías, donde de ahí empiezan las variaciones a ramificarse y a ser una muy distinta de otra. Tremendo. Ahí ya empieza empieza como a, A no digo complejizarse un poco. complicarse, sino a matizarlo, porque me parece que eso también es como clave decirlo y es como se le empiezan a dar muchos más detalles que a veces otro tipo de juegos. Forbidden Lands, por ejemplo, es súper lineal en la creación de Claro. personajes. Eso sí es como, esto es lo que hay y es mucho más conservador a juegos Ajá. como de fantasía. ¿Qué serían entonces estos bagajes? Como un poco la historia previa del personaje Claro, va, o... va un poco esa historia, pero es esa historia previa de tu personaje que impacta eh, netamente en sus habilidades, en su conocimiento, en su forma de ser, y fíjate, mecánicamente impacta netamente en tu hoja de personaje y tus atributos. De ahí el sistema que tiene Pathfinder son estos como keywords o estos tags que van a ver que se da a lo largo del libro, que todo viene con recuadros que vienen con las indicaciones. Entonces tú tienes que cumplir esos tags para poder acceder a usar cierta habilidad o cierto atributo o cierto conocimiento y te lo va a ir pidiendo. Por ejemplo, que sea humano o que sea que tenga, por ejemplo, cierta arma especial que puede tener el requisito, va a decir, no sé, eh, mazo, no sé cuántito, mazo de la montaña y va a tener el keyword enano. Entonces Ok, tienes que ser un enano para poder usarlo. para poder. Pero ahí es donde entra un poco este background de yo puedo ser un humano, por ejemplo, semi-enano, quizás, y eso lo que te da es que obtienes los dos keywords. Al obtener ese background o esa ancestría, obtienes tanto el tag de humano como de enano. Entonces Ok, te da esa versatilidad qué donde puedo hacer chévere. esas cosas. Entonces, ese es un sistema, eso es algo súper importante dentro del libro, donde van a ir apareciendo estos recuadros, estas pequeñas etiquetas en habilidades o, o en ciertas como atributos o en ciertas características a la medida que suena el personaje y te van guiando lo que tienes o no tienes acceso por haber elegido otras opciones. Entonces ahí es donde también entra este balanceo de creación de personaje. Bien, Con respecto a lo de creación de personaje que ahorita se decía sobre cómo qué tanto puedes llegar a tener de variación, ya les voy a mostrar así como rapidito que esto sale en el Advanced. Ahora, cabe anotar que por la edición nueva hubo como que juntaron todo en un libro, ya no son como tantos libros, pero eh, ahí, aparte de las que vienen con el libro básico, de verdad tú tienes opciones como para regalar un poco. Y por ejemplo, que ahorita ya se los muestro, denme un segundo. Eh, que no me, no, que soy lento. Eh, mientras Carito lo buscas, sí. estos bagajes se ve, o sea, ¿es un bagaje para todo el personaje o conforme se va avanzando en la historia se adquieren más bagajes? Pueden obtener más bagajes, ahí también existen variaciones en la forma de juego. Que un poco más a decisión del máster, Ok, el lector, qué restricciones vas a ir dando para esos bagajes, porque obviamente tienen que tener, ojalá tengan sentido en la parte histórica, o lo puede ser un poco más libre, y vas a ir obteniendo estas mezclas de bagajes. Yo, por ejemplo, dando un ejemplo que tuvimos en las últimas campañas que fui de hecho con Caro, yo tenía un personaje que es un semi-orco, eh, el cual ya ha muerto y vuelto a la vida como 3 veces, por razones del destino. Ajá. Eh, eh, pero cada vez que ha vuelto, finalmente la parte ha tenido que ir sacrificando cosas. Y una de las últimas cosas, por ejemplo, que tuvieron que sacrificar, eh, nosotros teníamos una hechicera en el grupo, que era una hechicera, un gnomo de fuego, y ella tuvo que ceder el fuego para que yo volviera a un poco a la vida. Y finalmente le transformó a ella también un poco su bagaje y el acceso a las cosas que tenía, y se transformó en otro elemento. Pero ese fuego no se perdió y pasó a mí. Y yo tuve un bagaje también como de Ifrit. Entonces oh, me qué transformé un poco en chévere. un bárbaro elemental. Y también te va alimentando y vas obteniendo más etiquetas para este personaje que te van aumentando las posibilidades de variación.
que se incluyen luego mecánicamente dentro del Claro, juego. claro, porque Súper entre más chévere. etiquetas tengas, te empieza a abrir abanicos de qué cosas son accesibles a tu Ajá, personaje. el personaje. Lo que me parece chévere es lo que tú mencionabas, como ser cuidadoso de pronto al momento de incluir ese tipo de mecánicas dentro de la misma narrativa de la historia, o sea, como que no sean simplemente ocurrencias que van pasando al jugador de quiero tenerlo sin que no esté, Claro, aquí digamos, mediado Justificado. por la historia. Ujú. yo creo que finalmente ahí en Pathfinder, que quizás es como algo bueno de que sea este gran nivel de contenido, por supuesto va a haber una posibilidad para la gente que le gusta el min-max y optimizar el personaje y lograr una Claro. maximización, siempre está la opción, pero acá yo te diría que hay opciones para todos. Entonces aquí sí puedes seguir y concentrarse mucho más quizás en la historia o lo que realmente quieres hacer, y va a Ujú. haber una forma de que tu personaje sea útil y sea poderoso y aporte al grupo. Bueno, en clases creo que también se parece un tanto como a las Sí. clases que nosotros solemos conocer y Eh, pues digamos que hubo una que me llamó la atención que era la del campeón. No sé de pronto El campeón es si es el similar al paladín. un paladín, pero no es un paladín en sí mismo. O sea, Así, pero el campeón es un paladín, es un concepto que está un poco más amplio, porque el paladín es una de las subtipos del campeón. ok, ya. Porque es como si el campeón elige ser el, no sé, legal bueno, el correcto, el que lucha pues por ya la no gente, aplica en pero ese es el que se va segunda como a ser en segundo y paladín. media. Pero, por ejemplo, si nos adentramos un poco en el lore de Warhammer, perdón, de Pathfinder, ya me quedó un comentario que había de Warhammer ahí, de Pathfinder. Bien. Había, una región que es un imperio que se llama el Imperio de Cheliax, y es un imperio que abiertamente adora a demonios. Ok, Y esa es la deidad y la forma de ser. Y no es algo quizás como tal. Existe una orden de campeones demonios. que adora demonios, pero claro, no son paladines, sino que ya pasan a ser este otro tipo. Pero en arquetipo, en forma de ser, es más o menos Hay alguna cosa ahí como en términos de las clases que ustedes digan como hay alguna Te clase diría que rara, hay algo alguna clase como que se súper, diferencie de las otras. eh, quizás del mundo rolero, eh, Pathfinder sacó desde el libro base, que aquí está, la clase del Artificer o el Sí, alquimista, está eso ahí, que finalmente existe esa clase que varía entre ese como ingeniero, pistolero, alquimista, con esas variaciones que hasta ese momento D&D no tenía. no, Eh, y es por eso, por ejemplo, si los que han visto quizás la serie Critical Role o siguen Critical Role, no, cuando ellos partieron con finalmente Vox esta Machina. historia que está la línea Vox Machina ¿cierto? En Amazon, que está este pistolero, Critical Role partió en Pathfinder. Sí, Y, y- eso es y- que algo que y ellos luego ahorita no cambió, mencionan, ¿no? Ellos claro. Pero suelen ellos partieron ahí, y cuando iniciaron en hicieron este Pathfinder. cambio de reglas para no perder el personaje, ellos mismos crearon o El armaron Bundesliga este personaje finalmente, este Gunslinger en Dungeons, que no en era oficial, quinta. porque sí existía Ujú. en Pathfinder, Ok, ok, ok. que sí está, Tuvieron que traducirlo al pero que sistema. traducirlo. Entonces yo diría que esas son quizás una clase que a mí me llama la atención, es este Artificer, esta mente científico loco, creador, finalmente que no pelea finalmente ni con su magia, ni con su destreza o fuerza, sino con su intelecto. Ok, tremendo, chéverísimo. Eh, bueno, ya ahí como aglomerando un poco las cosas, entonces es un sistema de dados de 20, se basa en dificultades, hay bonificadores, hay penalizadores, Y eso y es eso súper importante. Yo diría que la gran diferencia en de Pathfinder, que a nosotros nos costó cuando veníamos llegando al Pues sistema, sí. todo suma. Esa es la máxima de Pathfinder, todo suma.
Aquí es Ok. porque es fácil decir, es que esta habilidad me da un +1, no es tan importante. Pero a veces ese +1 puede ser la diferencia de superar la dificultad con 9 o con 10. Y Claro. eso tiene un peso muy importante aquí. Entonces, también se promueve mucho ese juego cooperativo, donde más que todos juntos, no sé, le golpeen al dragón, conviene que uno lo debilite, otro lo rodee, otro lo prepare y que uno dé un golpe muy efectivo. Y eso suele ser algo mucho más eficaz. Y digamos como en otro tipo de escenas, una escena, digamos, Bien. diplomática Claro. y esto, también empiezan a utilizar este tipo de modificadores, Sí, Modificadores, los correcto. tienen en cuenta. Sí, sí. sí. Las batallas sociales suelen ser, Ujú. es que tú puedes jugar toda una partida haciendo batalla social. A nosotros ya nos pasó jugando la campaña de Kingmaker, que lo primero que tú haces es tener una batalla social para conseguir aliados y para conseguir información. Entonces, dentro de las cosas que tú tienes en la hoja, son temas de lore, obviamente cultura, religión, política, bla, 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 pero cuando te dicen lore, tú puedes tener lore de cualquier cosa. No es como tan limitado, tú puedes tener lore de la muerte, lore de no sé qué, lore de sistemas, y con base en eso poder hacer como encuentros sociales y hacer toda la mecánica, las acciones para poder tener éxitos socialmente hablando. Entonces, pesa mucho también el tema de qué tanto conocimiento de ciertas cosas le das a un personaje, porque aquí sí, sí pesa. En esa también, que creo que no lo hemos mencionado, que sea por hecho esto de 3.5, pero básicamente son los tres atributos principales y los skills. La combinación de esas cosas te va a dar modificadores y se los sumas al dado de 20. Eso, claro, y aquí entra para todos los skills y estas habilidades, entra tu grado de experiencia, entrenamiento, donde puede ser que no conozcas nada, o entrenado, maestro, experto, legendario, y a medida que vas avanzando, eso te da dando modificadores extra. ¿Cómo se obtiene eso? Eso a mí no me ha quedado del todo claro y es Al principio como, tú puedes llegar a un punto de, solo cada personaje, como de estar entrenado en una habilidad y tienes un límite, luego ya tienes que ir aprendiéndolo mientras estás jugando. Tienes que tener un maestro que te enseñe, o tienes que encontrar finalmente un mentor, encontrar frente a algún libro o finalmente alguna pieza histórica que te permita ir mejorando estos conocimientos, y cuando vas llegando a ciertos hitos, vas mejorando estas habilidades, al mismo que los niveles. eso es una gran diferencia, digamos, con primera edición o lo que conoceríamos con 3.5, que sí es claro como entrenado, experto, y hay otras dos, si no estoy mal. Es Eh, entrenado, experto, maestro. Maestro legendario creo que está como Creo que dividida. sí, Maestro una cuestión legendario, así. ok. Ah, sí, aquí dice, sin entrenar, entrenado, experto, maestro y legendario. Cada una de ellas va a afectar el modificador del lanzamiento de dados. Sí, Correcto. Entonces, una persona con entrenado en cómo lo modifica, o eso depende de la clase, o No, es algo general. creo que te da es- un +2. no. Cuando alguien tiene un skill entrenado o cuando tiene más arriba, te empieza a subir el valor del bonificador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo entrenado Arcana, ¿ya? Entonces, en vez de ser el más tanto base que me da intelecto, no, Sabiduría. sabiduría, en vez de que me dé el más tanto base que me da sabiduría, me da más que eso, ¿sí? Ok. Me lo multiplica. No me acuerdo Ah, exactamente por multiplica. cuánto. Claro, entonces en vez de darme +2, me da +4, por ejemplo. ¿Ya? Ok, Te ok. va subiendo el nivel, como el bono, entonces tú puedes, claro, entre más aprendas y aparte de todo, mientras te vas volviendo entrenado experto, puedes escoger como beneficios adicionales de esa cuestión. Entonces, cuando tú estás leveleando y te salen los feats y te sale como todo el abanico de cosas que puedes agarrar, muchos están limitados a que tienes que estar entrenado en tal cosa, tienes que tener maestría en tal cosa, si no, no lo puedes tomar. Ok.
En Sí, caso de que yo no tenga una habilidad entrenada, igual puedo hacer el lanzamiento o, digamos, sí, pero no si yo tienes tantos tengo, bonificadores. solo es eso, o sea, no tengo el bonificador, pero puedo hacer el lanzamiento. Claro, Y tampoco me castiga, digamos que hay juegos que No. si tú no es estás entrenado, suficiente las cosas... castigo con que tengas un +0 Ok, o +1, +1. ok, ya, eso sonó a vivencia, fue, llegó al corazón. Sí. Bueno, eso es como la generalidad del sistema, de la formación de clases, ya entrando en materia en combate. ¿Cómo funciona el combate? El ¿De qué? experto en combate, la voz en off Mario, él es el que más sabe la cuestión. El que más me se ha muerto en combate. Sí, porque Eh, de cosas que tienen que aprender a no hacer. Él también les claro, puede decir muchas. comunicar la idea a la parte. Y solo no sirve. Eh, no. A ver, en el combate, como decía un poco, toma mucho más peso el tema de las acciones. Que cada personaje tiene 3 acciones que no están predefinidas. No es una acción de movimiento, una básica, una bonus, un estándar. No, son 3 acciones y ya. Que tú puedes repartir como tú quieras. Pero hay una iconografía especial que está en el manual, no sé si lo podemos ver, ¿Dónde? en alguna acción, Ah, hay una página exactamente, de hecho, en parte de cómo jugar. al tiro, lo tengo acá. Solo tiene, si no se le consigue. A 461. Ujú, ahí está. Eso. En esa página, es que está en inglés, parece que no va a ser. Pero ahí está lo de los turnos. Pero los turnos es lo que estaba buscando. Ah, ya, sé cuál es la que quieres. Bueno, y hay una Listo, ahí está. iconografía aquí con lo de las acciones. Ahí está. Claro, esas fíjate, están estos rombos que están llenados con fíjate que están marcados o negros o blancos o salen varios como superpuestos y ese es el gran indicador de las acciones. Cuando sale uno de estos rombos es una acción individual, cuando sale un rombo después con una colita más toma 2 acciones o 3 acciones en caso de que sean 3 rombos conectados, la reacción que es como una flechita y cuando no está pintado ese mismo rombo es una acción gratuita. Y eso es lo que Ujú. describe finalmente este manejo de recursos del que yo hablaba, de estas son tus recursos, estas son las monedas que tienes para gastar en las distintas acciones o elementos que puedes usar. Lo que usa movimiento, lo que usan tipos de movimiento, por ejemplo, especiales, o ciertas habilidades, ciertas acciones ya de tu personaje puede requerir más de estas acciones. Y ahí yo diría que en el combate lo que ya pasa a ser mucho más, que es el tema del ataque, por supuesto, en el combate, es el penalizador de ataque múltiple. Que eso siempre existe Ujú. para para todas las clases, para todos los tipos de ataque. Es si tú vas repitiendo ataques, el segundo ataque obtiene un penalizador a la tirada de ataque, no al daño. A el ataque de -5 si no me equivoco, y el segundo es un -10. Entonces, O si sea, el tú primero va el sin primero, el modificador, primero va a base con todos tus bonificadores más y lo que sea. El segundo haces la misma suma y le restas 5. 5, Y el tercero, la misma suma total y le restas 10. oh por Dios. Y eso Entonces, se enfrenta como tradicionalmente a tradicionalmente, a una un Armor dificultad Class. y la dificultad que no cambia. Entonces, por supuesto, el tercer ataque tiende a no pegar. Esto, obviamente, dado por cuando tú estás pegando, el primer ataque es un poco más sorpresa, quizá más de imprevisto. Los segundos ya bajar un Claro. poco la intensidad, va siendo un poco más predictivo y tiende a no ser tan así. Por eso decía que hay muchas más cosas que hacer en combate y también fue el combate que solo arando estos bonificadores que vayan sumando para que obtener la mayor cantidad, para intentar que ese ataque tenga la mayor efectividad posible. Porque recordemos que aquí uno lucha también no por llegar a ese crítico
aleatorio que es un 20, sino que aquí lo controlas. Aquí si tú tienes ese más 10, vas a hacer un crítico. El crítico es siempre y cuando yo tenga 10 por encima de la Es dificultad. por encima de la dificultad. Si tú pasas la clase Ujú. armadura por 10 o más, vas a ganar un punto de crítico. Obviamente, como superaste la dificultad, vas a pasar la primera barrera, que es el éxito, y como la superaste en más 10, va a pasar a ser un crítico. Ya, Porque entiendo. siempre lo que se puede Chévere. pasar es que tú sacas un 20 aleatorio, y eso, claro, te va a decir, es un crítico, pero quizás con tus bonificadores no alcanzas a superar la dificultad, va a bajar un peldaño a éxito normal, aunque hayas sacado un 20. Oh, Entonces, la idea es también luchar mucho por esos modificadores, porque te pueden aumentar mucho entre la dificultad, la potencia que estás logrando en ese combate. en el combate de magia, ahí sí, Caro, creo que es tu zona. Esto, ¿es complejo el tema de estas acciones múltiples o digamos como que lo limita o como que hay que tener en cuenta en O sea, caso de que se esté utilizando magia en combate? en general, cuando estás en combate hay muchas cosas que te limitan, porque lo que te digo, hay acciones que son complejas y en los hechizos también hay cosas que son complejas, pero ahí viene cuando tú vas armando el personaje como que cositas te das para ayudarte. Por ejemplo, estos personajes, el Slash Buckler, ¿cómo es que se llama? Bueno, el que utiliza magia y aparte de todo puede atacar cuerpo a cuerpo Golpeando. golpeando, tiene cosas interesantes como poderte mover a través de una cuestión dimensional pero te toca hacer como el combo y es como activas no sé qué para que poderte trasladar a cierto rango y cuando haces esta combinación puedes atacar O sea, en una acción. los personajes de magia también pueden sacarle provecho a toda esta recursividad que dice Mario de maneje sus recursos, De hacer administre. combinaciones, claro. Y como todos los casters, por ejemplo, son distintos, un brujo, a un mago, a un oráculo, etcétera, y también su manejo de recursos, también se puede hacer esta cuestión de que hay cosas que por tu heritage o por tu clase o por lo que sea, te permite que sean, por ejemplo, en vez de tomarte una acción, sea instantánea. Gratuita. Sí, claro. Ujú. O que hay una cuestión que se llama dentro de los casters que es ¿por qué si tengo tan mala memoria? Pero es una cosa Mm. aparte de los hechizos, que lo utilizas que es como casi de tu fuente de magia, eh, y no es que sea como que puedas incluir muchos más, esos vienen como ya por ti que también son hechizos, pero no te gastan, por ejemplo, casillas de hechizos, ¿ya? Mm. Eh, con respecto a los hechizos, también lo bacán es que si, por ejemplo, yo que he sido caster y he tenido curación, un heal de uno es tocas al compadre que está mal y se sana. Un heal 2 es uno de área. Un heal 3 es así como la expansión de sanación máxima que Mm. todos recuperan un de 8 fijo, cosas así, ¿ya? Y que también de Chévere. paso, si es un no muerto, les haces daño y haces el combo completo y ahí tú feliz. Pero eso depende mucho de la economía de acciones que hagas, porque claro, puedes como combinar cositas para, Poder lograrlo. claro. Una pregunta que se me viene a la cabeza, en caso de que uno logre el crítico, se hace un lanzamiento de daño, que ahí es cuando más se utilizan los dados diferentes al dado de 20, que es como lo tradicional en este sistema. Y en caso de crítico, ¿qué es el efecto? ¿Se duplica o se hace, Es mucho. hace Tiras, mucho? tiras un balde de dados. Sí. Ok, Sí, ok. literalmente. O sea, se hace el daño que haría y se Se lanza el doble multiplica. de esa acá. Sí, sí, no, y es como el doble del daño del arma más el daño de, no, Ahí entramos también donde hay ciertas feats o ciertas armas, ciertas clases que tienen reglas especiales, por ejemplo, para el crítico, y existen como estos críticos más grandes aún y multiplica y te sube el dado, por ejemplo, te lo sube en una categoría, entonces si está con de 8 suba de 10. Pero creo, si no me equivoco, le tendría que revisar, pero lo que recuerdo es
los dados se tiran 2 veces, que como que aumentas la cantidad de dados, o si se multiplica por 2, No, estoy se seguro. multiplica. Se multiplica todo por 2. Eso Sí. creo que es Sí, eso sí estoy segura, porque Como era... Sí, Ujú. ahora bien, es como el daño se multiplicaba por 2 y hay cositas especiales que las lanzabas 2 veces. Entonces, cada cual tiene como su cuestión ahí, eh, lo que corresponda. Pues lo cierto es que hacer un crítico realmente es Sí, crítico. de verdad Sí. cuesta. Y cuando, porque hay crítico para arriba y como hay crítico para abajo, si Crítico tú trabajo. sacas un fallo crítico, ve armando otro personaje posiblemente, vas a tener penalidades del infierno, te va a pasar algo bien, bien complejo que manejar. Lo Entonces, pienso como narrador también, y es estos críticos negativos, estas pifias que nosotros llamamos, ya están estandarizadas, o sea, digamos como que te dicen, te va a dar este tipo de penalizador, o son más bien no, contextuales, yo Yo como creo que o un lo son poco de dibujo no ambas. estoy contextuales. segura. Son más contextuales, no es que estén como fijas lo que te va a pasar. eh, pero puede que esa perspectiva genere algo sobre el oponente al que la estás haciendo, o dependiendo de la clase, por ejemplo, una vez, las últimas partes también, el que estaba jugando con un Gunslinger, que es finalmente una persona que tenía un arma de fuego, que tiene estos como críticos para ambos lados muy exagerados. Entonces, cuando era el crítico positivo, que es finalmente como es un arma de fuego, son, que se llama creo como impactos letales, donde te aumenta la categoría del dado, lo multiplicas por 2, tiras 2 veces el dado, es grosera finalmente el daño crítico que hace, que te digo, no sé, el daño normal del arma era, no sé, un de 8 más 2, por ejemplo, entonces tienes un máximo de 10 puntos de daño, por ejemplo, en ese caso, cuando hacías un crítico hacías como 40. Oh, por Dios. Era muchas veces más la magnitud que Sí. podías llegar a tener, pero si tenías una epifia crítica, tu arma se dañaba. Ok, Es básicamente que tuviste un desperfecto, se rompe, tienes que ir a reparar y quedas sin arma por el resto del encuentro. ya se dañó. Ya se dañó y Sí, no. necesitas gastar tiempo en poder repararla. No. Entonces, o finalmente quedan trabadas y tienes que gastar tiempo en destrabarla, y eso está escrito que pasa eso y tienes que tomar ese. Asumirlo. Claro. Da, Sí, está Por, chévere. Eso, lo otro que, por ejemplo, me recuerdo que también es, que lo hemos visto acá, tú, por ejemplo, para los que usan quizás las clases más como tanques, obviamente, o los que están más al frente del Ya la combate, aguanta. el Ujú. hecho de tener el escudo aquí no te da nada. Tú tienes que tomarte la acción de levantar el escudo y protegerte. Si lo Ok. tienes ahí al lado, el escudo no hace nada. Que Ujú. tiene toda la lógica del mundo. Tú por tener Sí, puesto un claro. escudo, no es que, oye, ahora tengo más armadura porque tengo un escudo de al lado. No, tienes eso no. que, tú eliges levantar el escudo o no. De las tres acciones, una de esas Una, sería hacer claro, uso te gasta una de... acción. Entonces, claro, tú puedes moverte, golpear y quedo ahí. Bueno, elijo Ya, levantar el escudo porque sé que voy a recibir el impacto que viene. ok. Y ahí es donde viene el, por ejemplo, si tú eres un personaje tipo combate melee que utiliza escudo, posiblemente tengas un feat o algo de tu misma especialización que te permita utilizar el escudo como una reacción y no tengas que utilizar una Ya, acción completa para eso, para eso. ¿ya? Porque, Buenísimo. bueno, si eres un personaje de ese tipo, Entrenado. debería ser alguien que está acostumbrado ya casi mecánicamente a utilizar un escudo. Distinto es a otro por ahí que es como lo lleva ahí de adorno. Entonces, no. Ujú. Claro. Y Y hay estos, como combate con escudo claro, espada. y estos mismos escudos, por lo mismo, eh, tienen como su propia clase de armadura y su propia vida, sus propios hit points, y eso es lo que los rige. O sea, por ejemplo, ya yo pongo el escudo y el ataque, por ejemplo, pasó igual, yo puedo hacer que mi escudo absorba el daño. Y se Y no puede me afecta romper. a mí. Claro, y se Claro. termina gastando, y ahí entra como, digo, tiene su propio como salvación o su propia dificultad, y hay que ver si ese daño que hizo es suficiente para ir rompiendo el escudo o no, y uno puede ir bloqueando eso. Pero son salvavidas que finalmente pasa a ser un elemento más que poder usar. Y por eso finalmente hablaba de que Pathfinder tiene también estos mini sistemas
que están dentro de cada cosa, de cómo son los minisistemas de movimiento, los minisistemas de hechizo, los minisistemas del escudo. Entonces todo está muy bien pensado, muy bien organizado, de una forma simple y fácil de entender. Pero son varias normas que están alrededor del personaje. Y creo que también ese es como de las limitantes que puede tener el sistema, es cuando lo intentas usar para algo que no es. Ay, sí. El irte por ejemplo, un personaje que es, no sé, utiliza magia de cierto tipo y porque se le cantó, porque le encontró que, mejor dicho, la rompía y decide meterse un hechizo o alguna habilidad que no tiene nada que ver con su personaje, es todo perdido. Es como, no Busca que lo vas a sea aprovechar sinérgico el suficiente. personaje. No, no, ahí fuiste, ya ahí empiezas como a perder Eso, la cuestión del y personaje. yo también hablo, por ejemplo, cuando intentas que el sistema de Pathfinder sea algo que no es. Que Ujú. También, no es un juego, por ejemplo, si quieres algo, como están todas estas normas alrededor, si quieres un juego más libre, más creativo, hay otros sistemas que son para Otros eso. sistemas. Sí. Entonces también sufre esa debilidad al tener este exceso de reglas, quizás, por decirlo de una forma, que finalmente le dan balance y armonía a una mesa de este tipo. Eh, si se van, por ejemplo, a otros juegos que hemos visto acá, o sea, Pesen, sea Tales de Loop, sea Broken El Tales, mejor juego de la no, historia, Broken Tales. sí, claro, el Broken mejor juego de Tales la historia. no es un reemplazo a, o sea, como todo juego de rol, no es que no se pueda, pero finalmente yo pensaba es como una analogía de decirle, bueno, tú puedes jugar fútbol con una pelota de básquetbol, sí, pero Es no. una gran analogía. Sí, hay que comprender que los juegos están en una cierta disposición y uno tiene que saber que si se aproxima a ese juego tiene una función y es comprender esas funciones. De todo lo que ustedes me están contando, creo que sí es clave saber que es un juego de largo alcance. Y digamos que no sé si de pronto lo estoy entendiendo mal, pero no sería un juego que yo le diría a alguien como toma un personaje de nivel 8 y No, hazle, porque no, muy seguramente lo va a abrumar, le va a reventar la cabeza, mientras que si tú comenzaste en nivel 1 y llegaste hasta el nivel 8, vas a decir como, mire, la tengo reclara, sé qué hace mi personaje, sé qué hace aquí, qué hace allá. Y la historia que viene detrás, porque finalmente recordemos Y la que muchas historia que viene cosas, detrás, claro, cómo esos llegaste hasta backgrounds, allá. esos que vas armando, no es sí. simplemente que ahora tengo muchos hechizos y muchas cosas, no, sino que Ujú. tengo una cantidad de backgrounds que me permiten, o sea, usar el personaje ahora, pero planificar también hacia dónde va. Buenísimo. Que ¿Y por qué, ejemplo Carito? nos pasó, por ejemplo, cuando yo conocimos con Caro, que estábamos jugando Dungeons finalmente, cuando en Dungeons llegas quizás a nivel 12 o más, se empieza a poner bien absurdo. Llega un punto donde se empiezan a conocer estos metas, donde quizás hay ciertas mecánicas que se empiezan a volver muy abrumadoras respecto a otras, donde ciertas clases empiezan a destacar mucho más y empieza esta monotonía finalmente de ciertas clases. Yo eso diría que Pathfinder lo arregla. Ok, Pero sí, por ejemplo, buenísimo. si quieres un juego donde que diría sea mucho más fácil de quizás inventar algo propio o, o crear, crear, te digo, no sé si cómo se llama nuevo o partir algo como muy como plug and play, como agarrar algo y partir jugando, creo que Dungeons hace mejor tarea en eso, que es mucho más fácil de tomar esporádicamente o rápidamente Sí. que Pathfinder. Pero sí, en Pathfinder Y tenemos una campaña, está bien distinguir claro, esas dos cosas y saber cómo este juego me da para, quiero una aventura de un año y voy a sentir la progresión, voy a sentir que mi yo creo que personaje es eso, y- personalizado, Sí. exacto. tiene Yo las diría, Y características. yo diría que el Pero, otro punto donde Pathfinder destaca muy bien es para un tipo jugador tipo mesa donde le guste mucho la táctica. El juego ahí táctico de combate es muy bueno. lo voy a llevar al cierre del programa. Hay una parte que quiero profundizar y no quiero que se nos acabe el tiempo. Eh, la historia de Pathfinder, que para mí ah, eso es súper, súper importante en cualquier juego de rol. Mundo de O sea, Golarion. cómo es la historia, qué me pueden contar así como rápido, como hay magia, evidentemente, hay dioses, sí, digamos como sí. Carita en algún capítulo de noche nos contaba que la lista de dioses en este mundo es bastante grande.
la primera pregunta que les haría en términos de narrativa era como, digamos que hay un mundo base en Dungeons muy conocido que es Faerun, Forgotten Realms. Aquí doy por hecho que hay algo parecido o digamos como... Sí, no. Ujú. Aquí, fíjate, yo diría como lo más destacable de la historia de Pathfinder es, uno, lo que está pasando en Pathfinder, está pasando en tiempo real los sucesos junto con nuestro mundo, con el mundo real. Entonces, en los años, a medida que Pathfinder va publicando, que Paizo va sacando cosas, los años van en paralelo. Bueno, Entonces, hoy en día, tremendo. cuando tú tomas el libro de segunda edición, te va a decir un capítulo que estamos en la The Age of Lost Omens, la época de los presagios perdidos, y esa es la era en la que estamos actualmente en Pathfinder. Y cuando vayan saliendo las ediciones, va cambiando el área y va evolucionando lo que va pasando. Y eso va en tiempo real, por decirlo así. Buenísimo. Eso me Eh, parece muy bacano. claro, entonces yo diría que el símil, existe otro planeta Tierra, que es Golarion, dentro de Pathfinder, y está creado completo dentro del escenario de Pathfinder. No es simplemente como que diría, no sé, Forgotten Realms, Faerun o, no sé, Greyhawk, que son quizás como continentes o como regiones. Aquí está Ujú, todo ya listo. Entonces, el escenario como más estándar, que fíjate lo que es alrededor de Absalom, está muy ubicado en lo que sería como un símil a Europa. Hay una parte que es más como, no sé, como África, una parte que es más asiática. Y hay distintos continentes que ya están listos y finalmente la historia va avanzando en todos ellos. Entonces, en el Y setting como está, en es este muy libro bueno. básico, este pequeño libro, Este pequeño libro. Entonces, por ejemplo, parte de qué, parte de qué mundo o qué tienen así como... aquí está, si uno se va, hay un capítulo como tal, que es el capítulo 8, que es la era de los presagios perdidos. El mundo que te sale ahí, gente que está a través de Absalom, ese territorio, es lo que vendría siendo como un símil quizás a Europa al norte y el norte de África, donde tienes la parte de Cheliax, que es este imperio obviamente veneciano donde estaban los demonios. Hay una zona de las tierras quebradas donde ahí vencieron las hordas de no muertos y vienen como a lo más Game of Thrones, vienen los no muertos a atacarnos. Ok. Eh, Tienes el Camino Dorado, que es una parte más desértica, tienes la extensión de Mawangi, que es una jungla, y hay no solamente esos territorios, si uno sigue avanzando en el libro, que están cada una de esas zonas descritas, más allá de, pero aparte de que te hace como un preview o una sinopsis de las zonas, llega a un punto donde empieza a hablar de culturas y de qué Ujú. tipo de culturas, de cómo es la gente en cada una de esas zonas. No es simplemente, bueno, aquí es una jungla y hay orcos. No, te va a decir que estos orcos son de esta tribu y tienen esta cultura y estas creencias. Eso es lo que está muy bien armado en el universo de Golarion, de Paizo, de Pathfinder, eh, donde está todo el apoyo que tú como máster necesitas para crear una ambientación que atraiga a los jugadores, que los mantenga ahí, y no, como me ha pasado a mí en otros juegos, que te dejan un capítulo y medio de, bueno, aquí inventa lo que tú quieras. Es como, no, yo estoy comprando una aventura, estoy pagando por ella, y tú finalmente cuando compras, finalmente adquieres algo de Pathfinder, notas el tiempo, la dedicación y todo el interés que hay metido atrás. Yo diría que eso es Sí, como me lo que para parece mí lo chévere mejor porque resume eso. pues, ahora que tú me lo estás contando y me acerco al libro, si noto es eso, no, digamos que uno está acostumbrado que en estos juegos de fantasía, ahorita estoy jugando Shadow of Demon Lord y sí es como muy continental, ¿no? O sea, es un mapa y digamos que es como una estructura súper continental, mientras que cuando ya uno se acerca a este, es más un planeta con muchos subcontinentes y eso abre a que haya Claro. muchas versiones de lo que está sucediendo en ese gran planeta, no solo en una región, sino en su totalidad. Dime, Carito. Y que aparte no solamente está el tema de cultura, sino por ejemplo que pasa en Dungeons es, tú sabes, común, élfico, no sé qué, sí sé más. Aquí hay lenguajes por región, hay religiones por región, hay tipos de comercio por región, ¿sí? Puedes conseguir cierto tipo de cosas por región. O sea, así de específico te puedes llegar a ir, ¿sí? Entonces, si tú, por ejemplo, vienes de el área de Brokenlands, tú posiblemente sabes el lenguaje de esa zona, no solamente común, enano, élfico, no.
¿sí? Claro, pues Tienen es que tienen lenguajes, muchas tienen versiones. lenguajes como tal. Ujú. Y lo que me parece también chévere en ese sentido es como que no limita un solo mood, un solo ambiente en términos del juego. O sea, yo puedo tener una historia como de exploración, de aventura Correcto. selvática, y luego tener una zona de terror, luego tener una De hecho, zona de... una de las aventuras que salió hace poco de las últimas regiones, existe un libro que es la ambientación de Tianxia dentro de Defender, que es todo este mundo oriental. Que fue el que Eh, ganó premio sí, En los cines. en los sí, Ennis. Ennis. ese ganó Bueno, premio y hay toda una aventura que es de terror. Y es este terror oriental, finalmente, que está ambientado en este Wow. setting. Entonces también te puedes ir para ese lado, va a haber algo que va a ser mucho más, no sé, tradicional, por decirlo así, como los Caballeros de la Mesa Redonda, otro que vas a tener frente a esta aventura selvática, como tú decías, y vas cambiando. Y todos tienen un grado como un plot twist en algún punto. Entonces, por ejemplo, existe un desierto, pero en ese desierto cayó finalmente un asteroide que venía de otro mundo y eso generó hace muchos años que hay que venía como con cierta tecnología como con tecnología como que infectó al ambiente, entonces encuentras un mix de eh, por decirlo como Conan el bárbaro Sí. mezclado con tecnología. Entonces son bárbaros que usan armas como super cybertech hay muchas variantes y realmente plot twists que están, pero es netamente esa región. Y tú puedes decidir, bueno, adentrémonos en eso o me la salto, pero tienes todo un mundo por recorrer. A mí me parece chévere que ahorita que tienes el libro, yo estoy en la página 424, no sé si coincida con la que tienes, debe ser como la 430 tal vez. ok. No, no sé, sí, le ¿De pegué al qué es? perro. De las regiones, que me parece Ah, súper sí. chévere porque pues tengo a un lado es como Es antes de muertos Skyrim. vivientes, Eso, eso está ahí. es, es, Sí. es increíble porque es como que es una región y además se toman el tiempo de escribir la región, no es como un párrafo y ya, sino está la región y la siguiente imagen pues es otra cosa completamente diferente. Entonces hay mucha historia por contar. Reafirmando un poco lo que hemos hablado, es bacano esto de Pathfinder que... Claro, eh, son historias de largo alcance, que a veces no se tienen todos los juegos, lo que Mario decía ahorita, o sea, un Dungeons a veces se piensa más como 5 o 6 sesiones y luego ataca la vida adulta y ya toca dejarlo, cosas así, entonces a veces como que mm, la campaña, digamos que yo más he desarrollado ha sido Descenso al Averno y ya es muy como a esto y no te vas a poner a hacer una exploración tan gigante como claro, si tuvieras una posibilidad de jugar una campaña muchísimo más larga, pues toma, te claro. entrego un mundo De hecho, completo y es muy común que las campañas de Pathfinder sean de nivel 1 a 20. que no pasan calabozos. Claro. Sí, calabozos, digamos que no piensa tanto en, o sea, sí comienzan en nivel 1 pero si al caso lo alargan a nivel 10 11 por mucho, digamos que eso no es como que lo piensen Pasa eso. demasiado De ahí un a poco lo lo que largo. hablamos antes de iniciar, era que yo había visto los orígenes siguiente de Paizo y era exactamente eso. Cuando Paizo nació tomando las revistas de Wizards of the Coast en su momento, y lo que ellos hicieron fue como, bueno, hicieron este concepto de suscripción mucho antes, tal vez así como 2006, eh, antes de que existieran, y ellos vendían estas revistas con aventuras que iban progresando a medida que iban publicando. Y ellos se dedicaron a estas campañas de larga duración para esos jugadores que se suscribían a la revista y vieran cómo iba avanzando la misma historia. Pero era muy común que partías, no sé, resolviendo problemas de pueblo, matando goblins o kobolds o luchando contra todo esto normal, y después, a lo largo iba avanzando el año, te das cuenta si estabas peleando con semidioses Ujú. en una región, pero es la misma continuidad, es tu mismo personaje, la misma avance, y cómo esa historia se va conectando. No son historias que parten y terminan y parten y terminan y no que son inconexas. Eso Ok, obviamente yo creo que es buenísimo. la gran fortaleza de Paizo, que fue cómo nació y cómo sigue siendo el foco de su modelo. Buenísimo. Bueno, aquí ya pues estábamos tratando de conectar precisamente a eso. Eh,
¿Cómo se parece a otros juegos? ¿En qué se diferencia? Digamos que una de las cosas que sí hemos mencionado como varias veces es un juego mecánico y digamos que uno tiene que aproximarse a Pathfinder sabiendo que va a haber mucha mecánica y digamos que no sé qué tanto ustedes lo recomendarían para una persona que está aprendiendo a narrar o que sea la primera vez que vaya a comenzar a narrar. Sí tiene como esa flexibilidad o digamos que ustedes dirían, no, más bien comienza en Sí, calabozos. yo creo que sí tiene esa flexibilidad, pero depende mucho, como muchas cosas así. Todo depende, todo varía Ujú. de la persona. Obviamente, yo creo que estadísticamente eso, yo creo que Dungeons es probablemente un mejor punto de partida para alguien que está empezando. Pero si es alguien que le gusta mucho leer, que tiene esta facilidad creativa, va a encontrar en Pathfinder un mundo mucho mejor creado y más amigable con eso. Y eh, el sistema puede ser en un principio como intimidante, pero como decía Caro, hay muchas ayudas para poder hacer esto. El mismo Paizo incentiva mucho esto. Existe una página que se llama Archives of Netis, que no es oficial de Paizo, eh, y que reúnen todo lore, contenido, donde puedes buscar desde cosas de puntos claves del manual o ciertas cosas, y te dice, "Oh, esto está en la página al canto, o está acá", y te resume un poco contenido, historia, y finalmente con todo el contenido de Paizo, y Paizo promueve, incentiva eso, y finalmente es una compañía aparte, y Paizo dijo, bueno, sigan haciendo buen trabajo, y le incentiva a Ujú. que lo sigan haciendo. No es que te puedas descargar los manuales, no es que puedas tener todo, no es esa la pero si tú intentaras hacer, no sé, como un y de este porte de Dungeons and Dragons a otro lado, probablemente te lo prohíben, o te lo banean, o te lo cierran. Y para eso sí lo promueve, para que todo el mundo tenga acceso a esto. E Y el otro, incluso en la página, cuando tú vas mirando, te va diciendo como ya, esta información la encuentras en tal página del libro, pero ok. te la entrega. Es como, mira, aquí está, pero por si acaso también la encuentras acá. Entonces, de repente, cuando dices como, oye, ¿esto cómo era? Y quieres buscar una guía rápida, lo puedes buscar básicamente en esa página, y te va a salir justo lo que tú querías buscar rápidamente. Y Y los links Oh, a las cosas relacionadas y todo el claro, tema. Y está ahí siempre y la están actualizando todo el tiempo. Y no necesitas comprar todos los manuales, todas las cuestiones, porque claro, igual se te consigue. ayuda mucho para empezar. Esa pues, opción, siento que Paizo sí es gentil con su público, ¿sí? O sea, digamos que eso es una pelea que se ha tenido y cuando se dio todo lo de la OGL y toda esta cuestión, Paizo fue el primero en pararse a decir como no, venga, espere, o sea, yo reconozco que tengo una audiencia, quiero respetar a ese público, a ese consumidor incluso, y ya cuando uno empieza a ver los libros se da cuenta precisamente de eso, que tienen como su gente y quieren trabajar a favor de su gente. Muy seguramente también siento que los que administran Paizo son roleros, ¿no? O sea, están pensándose en cómo lograr que los productos funcionen para la gente que juegue rol y no solamente como que sea por vender o por cumplir la expectativa de empresarial. Claro, tú alzas la mano y me da un tic porque yo no puedo ver una mano levantada. Es como, oh, una Señor mano profesor, levantada, alguien ¿me quiere deja hablar. hablar? No, es que lo que pasa es que eso es otra cosa que pasa con Paizo. Infortunadamente para Latinoamérica, como los manuales físicos no llegan tan fácil, han llegado algunos traducidos por Devir. En inglés, obviamente no se consiguen. En Estados Unidos se consiguen mucho más fácil, pero Paizo tiene como abierto el abanico de cómo tú quieras conseguir el libro. Entonces, tú puedes conseguirlo en tapa dura, que tiene que es como el precio más alto, o las ediciones especiales, precio más alto, tú verás si las compras, pero también tienes una edición de bolsillo que es bastante cómoda, ¿sí? Que no es tapa dura ni nada, pero tampoco es que sea fea, porque igual le ponen amor, ¿sí? No es así como la cuestión a blanco y negro, sin ninguna No, ilustración, ni nada de eso, sino es linda. Ya que cuesta la mitad del libro tapadura, ¿eso que ya, tienes en la mano qué es? ¿Una aventura o es como no, el... son el adicionales. libro de los muertos. ¿Sí? Aquí en el libro de los muertos, porque bueno, Python eso sí tiene como varias cosas como adicionales aparte de aventuras que van complementando cosas. Entonces aquí en el libro de los muertos, haciendo como el paréntesis, en el libro de los muertos empiezas a encontrar
más criaturas que tienen que ver con tema de inframundo, con undeads, hay más cosas de necromancia, hay como una profundización de ciertas cosas. En el libro de Secrets of Magic, el de Secretos de Magia, hay una clase nueva con todo lo que se implica, hay hechizos nuevos, hay artilugios y cosas adicionales, ya, pero no necesariamente son como aventuras como tal, pero sí te entrega como más, porque, como más manual, como más objetos con los cuales sacar provecho. Por ejemplo, si estás haciendo una campaña de no muertos, aquí puedes, o que te fuiste directamente a pelear al inframundo. Aquí, por ejemplo, en el libro de los muertos, está literalmente las tierras de los muertos. Y hay un capítulo completo sobre la tierra de los muertos, y habla sobre todas las regiones de la tierra de los muertos, entonces de Gravelands, eh, eh, y otras no tan pronunciables, pero ahí están. Sí, no, es que este libro yo lo compré porque yo tengo un PJ que está vinculada con el tema. Entonces, Y además eres una ñoña, entonces, why not? bueno, sí, también. Pero sí, entonces sí, te muestra también como criaturas chéveres que no te salen en el base. Básico, Sí, chévere. está la Llorona, ¿A ya quién, lo había nombrado una vez. a quién le recomiendan Pathfinder? A todo aquel que ha. Mira, yo creo que frente a Pathfinder, al que los que tengan una mesa consolidada, ojalá, es como. It's a must, así como es obligación, es como por favor, si tienen una mesa consolidada de Dungeons o de rol en general, prueben Pathfinder. Sí, es como obligación. ¿Y a quién le recomendaría Pathfinder? Eh, Yo creo que finalmente a los que les gusta quizás ir un poquito más allá, o finalmente que esa aventura como vainilla o tan estereotípica no les llena, quizás. Es algo que gente le daría una probada en ese sentido de vean bien lo que tiene Paizo hecho para ustedes. A ese máster que no le gusta esta cosa incompleta o lee un manual y dice como hoy no entendí bien o no entiendo bien la motivación de los NPCs, opción, también está resuelto. Y por último, a esos jugadores que eh, les gusta ese juego táctico de combate, sí, por excelencia creo que Pathfinder le Recomendar. gana a varios. Ujú. Carito. Yo se lo recomendaría a la gente que se aburre lo del repetitivo y clichésudo de Dungeons y quieren Ok. poder explorar algo más. Porque a mí me pasa un poco con Dungeons si es que se empieza a volver demasiado repetitivo, casi siempre se terminan jugando las mismas aventuras, a menos de que el máster se ponga en la tarea de armar su propia aventura, pero terminar Mm, recayendo en la cuestión, lo mismo, lo de la armada de personajes, es muy fácil recaer en lo mismo. Entonces llega un punto en donde es como volverse a ver la serie, como volver a maratonear una serie que ya te viste, porque ya sabes más o menos, ya sabes ¿Hacia por dónde dónde va? va, ya sabes toda esta cuestión, entonces es como, o sea, sí, es fácil, es de consumito rápido, todo el tema, pero y sería. Con Pathfinder puedes tener muchísimas más opciones, con las cosas que ellos sacan adicionales. Por ejemplo, el libro este que ganó en los Ennis, eh, es un suplemento muy bueno para una aventura. Sí, y Chéverísimo. es un Hay dos contexto aventuras, totalmente distinto. hay dos aventuras oficiales hechas ya en ese setting. Buenísimo. ¿A quién no le recomiendan Pathfinder? A alguien que, eh, sobre todo con el tema de las reglas, Ujú. ¿sí? A alguien que eh, no le gusta como tratar de entender el por qué, sino simplemente hace como las cosas al lote, como se ¿A dice por este ejecutarlo? lado. Sí, es como así, no, a esto hay que ponerle un poquito más de sentido común.
encuentro yo, ¿sí? No puede ser así como Sí, tan sí, al sí. lote, ay, ay, sí, escoja eso, porque le pasa la cuenta, encuentro yo, a Ya, mí me pasa. está bien. Yo no sé si no recomendaría Pathfinder a alguien. Ok. Frente creo que siempre lo recomendaría, pero obviamente eh, no lo recomendaría a alguien que está buscando quizás, honestamente, quizás dirigir una mesa de niños, por ejemplo. Creo que es fácil que pierdan ahí un poco el hilo por el tema de reglas. Va a caer todo mucho en el máster y no en los jugadores, y ahí creo que se pierde un poco eso. Creo que si es un juego pensado más para gente adolescente mayor, como hacia arriba, eh, y no lo recomendaría a gente que esté buscando, eh, honestamente, otro tipo de juego, porque gente es como, si estás buscando un juego de fantasía que dirigir de rol, para mí es como, sí, Pathfinder, va a estar entre las primeras como ideas que yo nombraría, eh, y como si sientes que te agobia mucho, intenta Dungeons, pero intenta partir por Pathfinder porque vas a encontrar una casa donde quedarte, y no ir a Dungeons que después del tiempo vas a volver a caer en Pathfinder igual. Siento que todos los caminos van a llevar como un poco ahí. Pero si estás buscando un juego más narrativo o otra historia, más como muchas cosas que han estado en el canal, te recomendaron los otros. Baez lo encuentro muy buen juego, Broken Tales lo encuentro muy buen juego, Tales from the Loop lo encuentro muy buen juego. Entonces, pero son otro tipo de lo que te llena. Ahora, si quieres jugar algo que tenga quizás una noción sería otro juego intelectual, como fue el Anillo Único o ese tipo de juegos, también hay para ti, pero no es que no lo recomiende, pero finalmente es para el tipo de setting de fantasía crunchy que le llamo yo, que sientes como bien combate, bien numérica, para mí está hoy en día dentro de los top. Está en el top. Sí, señorita Carolina, gracias por levantar la mano. Gracias, profesor. Ya, lo que pasa es que, ay, sí, Bosenov 2 me dice que al principio hicieron una preguntita de cuáles eran las diferencias en las ediciones. Ya, yo personalmente no conozco la primera edición de Pathfinder, pero tengo entendido que si les asusta la segunda edición, la primera es un poco mucho más compleja, así que eso es lo que yo tengo entendido, estoy hablando desde la ignorancia. Pero la diferencia entre segunda edición y la edición revisada es que primero está todo el tema esto de los lineamientos desaparecieron, ya no existen. Sí, entonces, por ejemplo, un hechizo de clérigo que solamente afecta, que es solamente por su deidad buena y que ataca solamente a cosas directamente opuestas, fuiste, ya no funciona así. Ya, eso lo cambiaron todo y obviamente hubo varias cosas que cambiaron debido al tema con Dungeons que o cambiaron de nombre, cambiaron como un poco de mecánica, toda esa cuestión. Lo otro que hicieron fue eh, el libro gordo de PTT llamado Manual, lo sintetizaron un poco más y, y incluyeron todo, por ejemplo, el tema de razas, clases, hechizos y otras cosas de los suplementos como el libro de los muertos o como el libro de secretos de la magia, Guns and Gears y esas cosas. Ya están en el libro base que es el Players 1 y 2. eh, entonces no tienes necesidad de comprar el Advanced Players, de comprar de comprar todos los como adicionales que salieron en segunda, porque lo importante ya está. Si quieres irte a profundizar, pues obviamente vas a encontrar más cosas. Eh, y lo otro es que el Players antes era el Players y el Advanced Players. Entonces esa figura desapareció. Sí, tú con el Players ahorita podrías hacer de todo. Si quieres profundizar para los que son Masters, pueden comprar el DGM, el de Game Master, ya que tiene mucha más cosa. eh, y si quieren tener como
todo el bestiario completo, pues compran el de bestiario. Pero en estricto rigor, solamente con el Players 1 y 2 podrían hacerlas todas. Bueno, Creo que con eso. Y de repente para los Masters, aquí creo que no hay nadie que se arrepienta de haber comprado un libro de aventura de Pathfinder. A diferencia de lo que se ha escuchado Dungeons que es como, no, este libro no lo valía, no, esto no es lo mismo, es como, no. Era una cosa y a la final no terminó siendo nada de lo que decía en el título. No, aquí viene, finalmente vas a encontrar que, no sé, es un subnormal en peso, pasa al libro de aventura, número un NPC, siguiente página, una página completa de la vida y obra de este NPC. Listo, aquí está toda la historia narrada de todo lo que hace, lo que le gusta, lo que no le gusta, dónde estuvo en cada año de su vida, todo. Ahí está. bueno, yo sé a quién le voy a recomendar este juego, se llama Iki, yo sé que nos estás viendo, entonces te cuento, Iki, que vamos a estar jugando Pathfinder, y a todos los que nos están viendo, vamos a estar jugando Pathfinder en el sofá. Va a ser el momento inaugural para Mario y para Caro, que sé que van a estar allá como nuestros grandes narradores de Pathfinder. Y también el día domingo, todo el día domingo va a estar Camilo acompañándonos, Sí. dirigiendo segunda edición. Entonces, el domingo seguro va a haber Pathfinder, y jueves, viernes, sábado y lunes, Mario y Caro van a estar a su disposición para poder que tengan la posibilidad de experimentar este maravilloso juego. Vamos a tener otros, vamos a tener Starfinder, Starfinder, Blade Broken Runner, Tales, Warhammer, que por Broken ahí Tales. estuvieron Para los que quieran preguntando. A ver, conocer la diferencia Warhammer. entre las ediciones, van a poder experimentar Starfinder de primera edición y Pathfinder de segunda. Y van a poder comparar muy bien uno con otro. Starfinder, por lo menos en lo que yo conozco, doy por hecho que Pathfinder primera es muy parecido, es 3.5 depurado, sí, es un 3.5 depurado y está bien, o sea, a mí me gustó y como conocía 3.5 dije como el sistema está chévere, me dio un poco de nostalgia, ya cuando vi segunda dije, ok, no es solo 3.5, es algo más. Está mucho más matizado, se siente que le metieron mucha más mano a ese 3.5 y es otra cosa. O sea, no es como que uno diga es un 3.5 empurado, es otra cosa, es este sistema más elaborado de Pathfinder. Entonces, nos vemos prontamente en persona. El día de mañana tenemos Baesen, la segunda Sí, la temporada de segunda Baesen. temporada. Y la otra semana, de noche, el segundo capítulo de Baesen, y nos veremos todo el fin de semana entonces en el sofá con todo este amplio catálogo de juegos que queremos ofrecerles con D20. Entonces, todos los que nos están viendo, muchísimas gracias. A ti, Mario, también mil gracias. A ti, Carito, como siempre, que nos estás apoyando hoy en la producción, y a Iki, que nos está acompañando como moderador de hoy. Entonces, no olviden seguirnos en redes. Estamos ahí en Instagram como @de20roll. Estamos en YouTube como @de20. Y nos estamos viendo. Señorita Carolina, ¿tiene la palabra? Sí, el próximo de noche, no se lo vayan a perder porque van a ver Es la cara capítulo. de todos los masters que vamos a estar en Sofa, y aparte de todo, podremos contar otras novedades. Ja, ja, ja. Así que no se lo pierdan. Vamos. Me encanta Y, que dijiste todos los masters que vamos a estar. Vamos. o sea, yo Vamos. me coloco la soga al cuello, haré todo lo posible porque dirija Mario. Mario dirige muy bien. Gracias. Y tú también vas a dirigir muy bien. Entonces, el lunes nos vemos. Es un capítulo súper especial. Va a ser un en vivo, porque todos Sí. vamos a estar reunidos allá. Y pues les vamos a estar contando como todas las sorpresitas que vamos a tener con regalos y cositas y juegos, y pues digamos todo lo que queremos, con lo que queremos sorprenderlos en el sofá. Vamos a estar en el pabellón 1, piso 2, en la zona de experiencias de Vivir, ahí para que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, a todos muchas gracias, a todos los que están ahí en los comentarios, y la voz nos dice, nos vamos de raid a Ampersand. Entonces nos vamos con las chicas roleras. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Que estén bien. Chao, chao. Sí, es que cuando se activa el raid no sé si toca esperar, si tengo que mantener la despedida como Barbie. Adiosito, no, ya. Chao. Ya.